Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Le doy muchas gracias a Dios porque hemos tenido una semana de grande bendición. Nos hemos gozado, hemos alabado al Señor. Hemos recordado su grande pasión por nosotros, para que pudiéramos tener vida. Y yo estoy completamente seguro de que cada uno de ustedes ahí en sus hogares tuvieron una bendición mínimo. Porque cuando Dios entra a un hogar, siempre lo bendice. Y en este caso tuvimos una semana de avivamiento, de su grande amor que Él mostró por nosotros, simplemente por venir a morir por nosotros. Dios les bendiga, y este himno que acabamos de escuchar, La Cruz de Jesús, por nuestro hermano Cristian. Dios te bendiga, hermano. Qué bonito himno, qué bárbaro. Quiero que sea uno de muchos que cantes en el futuro para la gloria de Dios. Tú eres un niño que nació en la iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, y tienes un gran talento que no es fácil tener. Amén. Gloria a Dios por todas las alabanzas que hemos tenido. Hemos tenido también al coro en la semana, himnos del grupo. Por ahí se apareció Concierto Celestial también, hermanos, que está cumpliendo 35 años de esa grabación. 35 años, hermanos. Fue en el 85. También una bendición para cada uno de los miembros donde quiera que estén. Y que ellos estén recordando que Dios vino por nosotros también. En fin, muchas cosas por las cuales tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más es que murió por nosotros. Quiero que nos adentremos este tema precioso. Cristo, estamos en un domingo donde Él ha vencido a la muerte. Cristo ha resucitado. Cristo ha emergido de entre los muertos. La tumba no le retuvo. No pudo con Él, porque su grande poder trasciende. Y no puede la muerte con Él. Nunca va a poder. Porque Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecha, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos ahí en Hebreos 2, 6 al 10, nos dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ellos somos nosotros. Nos salvó. Qué tremendo. Como cuando nosotros decimos: oye, ¿qué pasó con esta persona que tuvo aquel accidente mortal? Que se cayó. Oye, ¿qué pasó? Vive. Se salvó. Y nos da gusto cuando oímos esto. Se salvó. Salvación, salvación grande. Conti más. Cuando decimos: Cristo nos salvó. Hemos sido salvos por Él.
Qué tremendo. Y cuando nosotros vemos el versículo primero en el 6, que alguien testificó, ese alguien era el salmista. Aquel salmista que profetizó muchas situaciones acerca de la redención. Y en este caso estaba diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Quiénes somos para que Cristo haya venido por nosotros? Vayámonos a lo que sucede allá en el Calvario. Un Cristo, una persona agonizante, en Juan 19:30, cuando nosotros vemos que Él dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Nosotros pudimos haber pensado, ya terminó. Los que estaban en la cruz ahí al pie, viendo, siguiendo cada uno de sus movimientos, entre ellos Juan, el discípulo amado, su madre, María, Salomé, las que estaban ahí con él. A lo mejor pensaron, se nos está yendo el hijo. Mi hijo, decía María. Mi hermano, decía Juan. Nuestro amigo que tanto amamos, decían las otras Marías. Porque era impresionante, hermanos. Cuando una madre está al pie de la cama, cuidando a su hijo, que tuvo un problema y que está a punto de morir, pues el hijo puede estar calientito, con médicos, y están haciéndole la lucha para que no ocurra eso. Pero ¿qué lucha se le podía hacer al Hijo del Hombre? A Cristo nuestro Señor. ¿Cuál era la lucha? Él estaba muriendo y los que estaban a un lado no podían hacer nada. Porque era una muerte de cruz, donde no existía un médico en un lado, donde no le estaban haciendo la lucha para salvarle la vida, le estaban haciendo la lucha para matarlo. Entendamos muy bien eso. Y estaba muriendo. Cuando nosotros vemos que se le nombra la pasión de Cristo, a veces yo digo, esta palabra es muy complicada. Pasión, ¿de qué se apasionó Cristo? Yo a veces escucho un himno, hay un himno muy bonito que habla de un pastor. Y dice este pastor, su pasión es cuidar de mí, porque soy de su rebaño. Así era Cristo, así fue Cristo, así es Cristo, sigue siendo hasta la actualidad. Su pasión es cuidar de nosotros. Cuando Él estaba muriendo, estaba dándonos la pauta para que fuéramos cuidados de este mundo. Nos estaba cuidando de este mundo, estaba poniendo las bases para que nuestro pie no tropezara. Entonces podemos decir que este grito era de triunfo. Esta entrega de espíritu era un aspecto de triunfo que Cristo estaba experimentando para nosotros. Qué tremendo amor. ¿Quién muere por todo un mundo entero? Vemos una gente enardecida creyendo que había terminado con Él. Pero no había terminado. Esto estaba empezando. Nosotros nos transportamos a 2000 años después de esto y sigue creciendo el Evangelio de aquel que se apasionó por traernos a sus pies. ¿Para qué? Para que predicáramos el Evangelio. Y cuando nosotros nos vamos a varios aspectos de todo esto, vemos que Jesús clamó con un sentido de victoria, diciendo, ya completé la obra, Señor. Esta misión ha sido completada aquí en la tierra, como humano. Como dijo el salmista, nos visitó como un humano.
Cuando nosotros vemos el Salmo, David lo dijo y lo recuerda Hebreos. ¿Quiénes éramos para que nos visitara el ángel de Jehová? Cristo. Pues nos visitó. Siéntase privilegiado, hermano, porque el cielo vino a visitarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿El plan cuál era? Redimirnos del pecado. Triunfar sobre el pecado. Decir, esto lo he consumado para que triunfes en el pecado. Este grito no fue de alguien vencido, fue de alguien que conquistó y venció. Salió victorioso. Ese era Cristo para nosotros. Entrega el Espíritu voluntariamente. En este momento, Él está sufriendo mucho en la cruz. Pero vemos en Colosenses que Él triunfa sobre la muerte. Derrota al que tenía al imperio de la muerte, el diablo. Lo derrota. Y ese Señor iba de derrota en derrota, lo había derrotado en la tentación. ¿Ustedes recuerdan? Cristo es triunfador, hermanos, y quiere que sus hijos sean triunfadores. Cuando nosotros vemos que Él dice, ejemplo os he dado, se refiere a muchas cosas cuando lava los pies, en la humildad, en la Santa Cena, en su palabra. Él nos ha dado ejemplo. Y Santiago nos recuerda, sed hacedores de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Porque Juan nos lo dice en el capítulo 1. Triunfa, vence. Cristo murió por aquello de la hora novena. La gente ya había creído que esto había terminado. A lo mejor los fariseos también pensaron que esto había terminado. ¿Qué más que lo matamos en la cruz y que todos vieron que no era? Insisto, esto estaba empezando. Porque mientras estaban haciendo su ritual del Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo estaba también siendo ofrendado y sacrificado por los pecados del pueblo, por los pecados de nosotros, porque Él murió por nosotros. Fuera de los muros de la ciudad, yacía ahí el cuerpo del Señor, pero por nosotros, de una vez por todas. Esa era la consumación de la muerte de Cristo. Pero ¿qué sigue sucediendo? ¿Qué pasa? Tenemos un día que es un día donde hay silencio, que es el sábado. Lo llamamos nosotros, siempre lo hemos llamado sábado de gloria. Un sábado de asueto, donde las gentes se van a recrear, donde salimos, donde ya festejamos toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde festejamos todo lo que hizo por nosotros. Y llega inmediatamente la resurrección. ¿Qué es esto, hermanos? Cristo resucita. Al tercer día de que es enterrado, es resucitado. Si nosotros nos vamos a San Marcos 16, nosotros abrimos un poco más el panorama de qué significa todo esto. ¿Por qué? Porque nos dice que Él estaba diciéndoles, no se asusten,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y también vemos que nos dice, el que creyere, usted cree que esto sucedió. Y nos habla de un bautismo, y fuera bautizado será salvo. Pero el que no creyere, hay un fin feo, un fin que no es normal para un cristiano, condenación. Y nosotros vemos que cuando se les aparece, Cristo les dice, no teman, aquí estoy. Se le aparece a una María Magdalena, la cual era pecadora, era endemoniada, pero había sido salva y lavada por la sangre del Cordero. Y ella estaba experimentando una vez más la sangre del Cordero, que limpia de todo pecado, que quita el pecado del mundo. Estaba experimentando eso. Y ellas pensaban, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién? El poder de Dios era inminente, hermanos. Recordemos que una creación fue hecha a la palabra. El hombre fue hecho, moldeado. Y Dios dijo, hágase, y se hacía. ¿Qué era una piedra para el Señor? ¿Qué era una piedra para los agentes que Él manda, que son ángeles? No era nada. Porque el ángel aquí les dice, cuando se asustan y no ven nada, no se asustéis, no se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Él no está aquí. Él va a ir y va a empezar a decirles cómo estuvo todo. Qué bonito, qué bonito. Pero yo siento tristeza de que ni uno de los discípulos estuvo ahí presente en este momento. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde creían los discípulos? ¿Hasta dónde creían que Cristo había resucitado? Porque dice, finalmente apareció a los 11 mismos. ¿Para qué se les aparece? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué no habían visto que Él les había dicho? Y Él predicaba con hechos. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando mandan preguntar los discípulos de Juan que si Él era el Cristo. ¿No habían visto esto los discípulos como para que todavía estuvieran dudando lo que Él les había dicho? Reprochó. ¿Qué palabra es esta? ¿Por qué? Cristo les dijo, ¿por qué? No se trata de que no crean, se trata de que crean si estuvieron a un lado mío. ¿Ustedes de los que creen, hermano? O cuando esté frente a Cristo, va a esperar a que Cristo le diga por qué. Crea, hermano. Ellos ya lo estaban viendo resucitado, pero les deja una tarea: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sigue siendo benevolente con ellos el Señor Jesucristo. Pero tenemos una persona bien incrédula, que es comparable a muchas personas. En Juan 20:29, ¿qué le dice a Tomás? Porque me viste, creíste.
Entonces, si no me has visto, no creyeras. ¿Qué sería de ti? En pocas palabras. Pero también da una bienaventuranza, da una bendición. Bendito aquel que no vio y creyó. Aquel que creyó y no vio, ese va a ser bendito. ¿Usted cree? No lo vimos, no estuvimos en la crucifixión. No tocamos las llagas de él. Los orificios de los clavos no los tocamos, pero estamos creyendo. Bienaventurados. Pero hay quienes dicen, no, yo tengo que ver para creer. Sí, pero para ver tienes que ir al cielo. Y si no crees aquí, no puedes ir al cielo. Para que tú veas a Cristo, lo que hizo el hombre con él, en sus manos, sus pies, su costado, tienes que ir al cielo. Porque la Biblia lo dice. Si no vas, es porque no creíste. Tienes que creer, hermano. No vayas a ser de los que se quedan con esa pregunta hasta el fin de su vida, porque nunca lo vas a ver. Pero si tú eres aquel bienaventurado que no viste y creíste, vas a constatar esto de los clavos y el costado. Entiéndelo, hermano. Este mensaje es para todos nosotros. Por eso Cristo siempre habló del Cordero Pascual. Él era el Cordero de Dios que quitaba y que quita y que sigue quitando el pecado del mundo. Por eso en Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas palabras le dice el que le dicta a Juan el Predicador. Son palabras de Dios verdaderas. Tienes que creer que todo lo que está en la santa palabra es de Dios. Cree, hermano, no seas uno que se quede afuera de ser bienaventurado y nunca constate eso que trae en sus manos y sus pies el Señor Jesucristo y en su costado. Constátalo, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno para siempre, es tu misericordia. Síguenos bendiciendo, ayudándonos a entender tu santa palabra, porque en tu nombre hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido salvados, y nos has sanado de esta lepra del pecado que agobiaba a la humanidad. Gracias porque viniste por nosotros, por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús, bendito Señor, quédate con nosotros. Quita esta pandemia. Te seguimos implorando porque sanes esta tierra, como dicen Crónicas. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.